buenos días para ustedes, para mí buenas noches, ¿no? Estamos en las clases en la noche y vamos a tratar con tercer año de secundaria, materia. Materia es algo que estamos viendo todos los días, es algo que se ve, muchas veces se puede tocar y muchas veces también no se puede tocar, como por ejemplo los rayos del sol, ¿no? Los rayos X, los rayos ultravioleta, todas esas cositas es materia. Entonces, cuando hablamos de materia, ¿y por qué hablamos de materia en el curso de química? Porque química es la ciencia que estudia la materia. Entonces, cuando nos preguntan ¿quién estudia la materia? Simplemente la química. Entonces, pero la materia, para estudiar mejor, ella presenta transformaciones, modificaciones, ¿no? Eso es lo que estudia la química. Todas esas modificaciones que no representan cambios, es la parte física. Y modificaciones que presentan cambios, es la parte química. Muy bien, entonces vamos a definir lo que es materia. Materia es todo que tiene masa y volumen. Si tiene masa y si tiene volumen, por lo tanto, ocupa lugar en el espacio. Muy claro esto. Entonces yo puedo decir materia es todo lo que ocupa, lugar en el espacio, pero teniendo en forma, ya un alumno de tercer año, forma definida, es decir, es todo aquello que ocupa lugar en el espacio, pero que tiene masa y tiene volumen. Eso es la definición de materia. Ahora, aumentamos aquí. ¿Quién estudia la materia? La química. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero la materia que tiene masa y volumen y ocupa un lugar y la materia se encuentra en constante movimiento y transformación. Habíamos dicho que transformación lo hace la parte química y movimiento lo hace la parte física. Entonces, vamos a decir, la materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio, presenta movimiento y transformación gracias a los fenómenos físicos y químicos. ¿Ya? Entonces, los fenómenos físicos, movimiento, y los fenómenos químicos, transformación de la materia. A ver, vamos a ver. Acá tenemos a un científico muy importante, el señor Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein es también, juntamente con el indio o hindú Bose, son los que han descubierto un estado más de la materia. Por eso un estado más de la materia después del plasmático, el quinto estado, se llama Bose-Einstein, ¿no? Entonces, estamos hablando en un momento de la mente más brillante de Albert Einstein, quien define la materia en dos. Dice, hay una materia que es dispersa, a la cual vamos a conocer como energía, y hay una materia concentrada, a lo cual es la materia en sí, ¿no? Entonces, ahora nos dice también que la materia es discontinua. Correcto, es discontinua, y vamos a ver por qué. Tenemos que todo lo que nos rodea es materia. Cuando nosotros materia, a esto lo vamos a llamar cuerpo. Bien, a este cuerpo, vamos a dibujarlo así, cuerpo, puede ser en muchas partes más pequeñas. Ahí vamos a tener lo que se va a llamar la partícula. ¿Ya? Tenemos la partícula. Ahora, a esa partícula también lo seguimos dividiendo hasta llegar a la molécula. De la molécula seguimos dividiendo, sigue la división, y lo ponemos por acá, ¿no? Por acá lo ponemos para no equivocarnos. De la molécula vamos a tener lo que se va a llamar el átomo. Hasta acá los científicos dijeron y pusieron el nombre átomo para entender que ya no podía dividirse más. Sin tomo división. Pero al poco tiempo de dividir de encontrar el átomo, surge, como hemos dicho siempre, todas las teorías, las primeras que dan las teorías, muchas son los más, los más curtidos los científicos, porque saben que esa teoría en poco tiempo van a destruir esa teoría, porque va a haber mejores postulados. Entonces acá dice el átomo máximo, de ahí no se divide. Pero de ahí nos damos cuenta que no, es falso, ¿no? Que el átomo se sigue dividiendo. Y se divide en esta forma, a ver. Vamos, para que usted se acuerde, acá es importante esto.
de acá se va a una posición y a otra posición. Acá vamos a poner a la derecha o acá a la derecha le vamos a poner a los machitos. Al machito lo vamos a dar por positivo. Y al otro extremo, a las hembritas, lo vamos a representar por negativo. ¿Ya? Y acá siempre hemos visto, ¿no? Hay dos sexos, pero siempre hay uno más que quiere aparecer, que quiere estar con nosotros. ¿Qué se llama eso? En el átomo, en la división. Si tienes macho, tienes hembra. Y si tienes macho y tienes hembra, también tienes algo más. Uno que molesta, el que no tiene nada. A eso le vamos a poner sin carga. Entonces ahora le vamos a poner nombre a los machitos, el famoso protón. A las hembritas, el famoso electrón. Y a los que no tienen nada, le vamos a poner los neutros. ¿Se entendió? En este caso, neutro nada más. Listo. Entonces tenemos electrón, neutrón y protón. Se dividieron en esa forma. Y de ahí, pucha, que todavía sigue la división. Pensaban que ahí nomás era la división. Pero ya no se va acá. Electrón, neutrón y protón. Mira, el electrón tiene carga negativa, protón carga positiva y el neutrón no tiene nada. Entonces ahí lo vamos a poner, vamos a hablar. El electrón le representamos con una letra E y su carga negativa. El neutrón comienza con N y su carga no tiene nada. Y el protón comienza con P y su carga positiva. Muy bien, después de esa división vamos a ver lo que viene a ser ya los famosos quarks. Entonces, esto ya mayormente lo han descubierto ya no los químicos, sino los físicos, ¿no? Una división más donde se va a poner acá a los quarks. ¿Ya? Y los quarks se dividen en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quark de arriba, quark de abajo. Después tenemos el quark, en el libro está, ¿no? Quark arriba, quark abajo, quark en cantos, extraño, cima y fondos. Hasta aquí, los químicos hasta el átomo. Físicos entran a tallar acá, el quark. Y dan algo importante, ¿no? El bosón de Higgs. Este bosón de Higgs lo trabajan los físicos. Y los físicos tratan al bosón de Higgs. Tanta confianza tienen los físicos al bosón de Higgs que le llegan a llamar partícula de Dios. Miren esa palabra, jóvenes. Partícula de Dios. Ellos creían que esta partícula de Dios eran los fermiones. No creían, ¿no? Si no lo siguen creyendo y lo están demostrando, sino que el nombre para un físico, para un matemático puro, muy difícil, vas a pensar tú que ellos creen en Dios, más que todo en los físicos. La delantera que han tomado los físicos a los matemáticos es bastante, ¿no? Entonces, el bosón de Higgs, ahora vamos a ver, está formado por fermiones y bosones. Y a ellos los físicos le llaman la partícula de Dios. El bosón de Higgs no se puede ver. ¿Ya? ¿Y de dónde sale el bosón de Higgs? El bosón de Higgs va a ser de la unión de ¿qué? De quarks. Esto más adelante vamos a ver. Entonces, partícula de Dios, otra característica, no se puede ver. Y acá está, ¿ve? Interactúan con los quarks, acá, con los quarks, y con los electrones. ¿Para qué? Para aumentar su volumen en lo que viene a ser de energía. Muy bien, ahora, expliquemos. Fermiones. ¿Qué son los fermiones? Los fermiones son, en pocas palabras, y vamos a poner con comillas, porque no es, ¿no? Dice, ladrillos de la materia. Si yo digo ladrillo, yo lo puedo sentir, tocar, medir, sí, ladrillos de la materia, entre comillas. Y los bosones son la fuerza que actúa con los fermiones. Entonces puede llamar la energía que actúa. Por eso dicen, ¿no? La parte de partículas de Dios. Bien, eso es para tener como referencia, ¿no? Ahora pasamos. Tú sabes que la materia lo vemos en diferentes formas. Por ejemplo, si yo veo una pizarra, una piedra, puedo pesar, calcular la masa de la piedra. Puedo calcular la cantidad de agua, de 1 litro, por ejemplo, de agua, ¿no? Etcétera. Pero a eso lo vamos a llevar. Las propiedades de la materia se basan en ¿qué? Las propiedades de la materia, dice, son características que permiten describir o identificar una cantidad de materia.
o también llamado objeto. Una cantidad de materia, objeto, volvemos acá. ¿Qué es? Es cuerpo. Entonces, a ese cuerpo nosotros podemos ver qué cosa: color, tamaño, longitud. Estas características nos hacen ver en dos formas o en más a lo que es las propiedades de la materia. Hay una clasificación muy simple, pero muy didáctica, es las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Qué nos dan estas dos propiedades? Las propiedades físicas dice, no se modifican la composición de la materia. O sea, si lo cambiamos de hielo a agua o de agua a hielo, o también puede ser de gas a granizo, sigue siendo agua. No se modifica la composición de la materia. ¿Ya? En cambio, en las propiedades químicas sí se modifican o transforman la composición de la materia. Ejemplo de estos, la combustión, la acidez, y ejemplos de física es el color y el punto de fusión. Acá quiero explicar esto. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión, este término se utiliza en los estados de agregación en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, estado de agregación de la materia. Fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. ¿Ya? Ojo con esta palabrita. Bien, entonces dice acá, propiedades de la materia. Otra clasificación, otra forma de ver las propiedades de la materia. Dice que se dividen en dos. ¿Ya? En las propiedades generales, que son las propiedades extrínsecas. Propiedades generales o extrínsecas. Dice, ¿qué son? ¿Qué tiene como referencia? Las propiedades extrínsecas, dice, son común a todos los cuerpos. No se permite diferenciar. Por ejemplo, vamos a ver acá. Tenemos la masa, el tamaño, la dureza. Vamos acá. Tenemos un ladrillo y un trozo de madera. ¿Podemos diferenciar los dos? La masa, no vamos a poder diferenciar a simple vista. Lo vamos a diferenciar utilizando ¿qué? Una balanza. Tenemos una bola de billar y una bola de tecnopor. ¿Podríamos decir que los dos tienen la misma densidad, la misma dureza, el mismo tamaño, la misma masa? No lo vamos a diferenciar. Estas características hacen a las propiedades extrínsecas. Que las propiedades extrínsecas dependen de la cantidad de masa. ¿Ya? Y las propiedades extrínsecas, al contrario, tienen una característica propia de cada sustancia que permite diferenciar una de otra. Entonces, las propiedades específicas o propiedades intrínsecas, dice, se dividen en dos. Lo que tenemos acá, las físicas y las químicas. Acá podemos hablar los cambios físicos que se dan. Por ejemplo, acá tenemos el cobre, símbolo Cu, tenemos un cubo de cobre. Lo presionamos con tanta fuerza, lo convertimos en una lámina. La lámina sigue siendo de cobre, ¿verdad? Sigue siendo cobre. Esta lámina lo convertimos esta plancha lo convertimos en una lámina, sigue siendo cobre. Entonces acá vamos a lo siguiente. El cobre sigue siendo cobre en las tres formas que hemos modificado. En forma física se ha realizado el cambio físico. ¿Correcto? Entonces acá sería ¿de qué? De un dado a una plancha y a una lámina. En cambio, en las propiedades químicas, en los cambios químicos, se da algo. Por ejemplo, una madera, lo dejamos a la intemperie, en un proceso de descomposición, al cual llamamos podrirlo. Vamos a tener la madera en esta forma. La madera ya no viene a ser madera, sino viene a ser en sus estados o en su composición inicial, de la cual ha sido formado carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso viene a ser la parte podrida, ¿no? Muy bien, jóvenes. Para esto también tienen ustedes la página del libro, en el cual está las preguntas, de lo cual es la clasificación de la materia, nos faltaría para la próxima clase, y cambios de estados de agregación de la materia. Y tenemos las tareas. Ya, por favor, esta tarea, la página de donde dice practiquemos, ya, lo desarrollan y lo mandan a su asesor. Yo les voy a dar 3 días después de iniciar la clase, para 3 días para que me lo puedan enviar al WhatsApp de su asesor. Entonces el asesor todo esto en forma ordenadita me va a mandar, yo me comienzo a revisar y a cada uno
hago sus aclaraciones o sus cambios que pueda haber. Siempre recuerden, jóvenes, que un elemento químico como por ejemplo el hierro, ¿ya? El nombre del elemento, hierro, y su símbolo viene a ser el Fe. La primera mayúscula, la segunda minúscula, ¿ya? Cuando yo digo óxido de hierro, va a ser la unión del hierro con el oxígeno. Como dice óxido de hierro, sería la fórmula, sería FeO. Sin molestar a nadie, saldría feo, ¿no? Se da cuenta, el primero mayúscula, segunda minúscula. Y el símbolo del óxido que viene del oxígeno es O mayúscula, ¿ya? Entonces, los ejercicios, y después yo los voy a, lo que no pueden, lo dejan en blanco, lo van a hacer conmigo, pero lo más importante es copiar esto en el cuaderno, esto tiene que estar bien copiado en el cuaderno, también presentar esto en el cuaderno, y vamos avanzando. 3 días para que haga 3 días para que haga la tarea complementaria a todo esto. No se olviden, se envía al asesor para no tener ningún problema. Muy bien, jóvenes, entonces copiar esto en la pizarra, en el cuaderno y listo. Bien, buenas noches para ustedes, buenos días.